¿Sabías que detrás del brillo del cine de oro mexicano se escondieron traiciones, romances prohibidos y escándalos que pudieron acabar con más de una carrera? Amores clandestinos, engaños entre estrellas, amistades rotas y pasiones que se vivieron en secreto mientras las cámaras seguían grabando sonrisas perfectas. Historias que los estudios se esforzaron por ocultar y que durante años solo se susurraron en los pasillos. Y no te vayas antes del final, porque el último caso provocó un escándalo tan grande que cambió para siempre la vida de todos los involucrados. Sonia Furió fue la rubia inalcanzable que se atrevió a desafiar al poder. Nacida en Alicante, llegó a México siendo apenas una niña, escapando junto a su familia de los estragos de la Guerra Civil Española. Lo que inició como un exilio impuesto terminó convirtiéndose en el surgimiento de una estrella que destacaría en el cine, la televisión e incluso en el universo de los boleros. Descubierta por el mítico director Alejandro Galindo, Sonia se afianzó durante las décadas de los 50 y 60 como una de las actrices más codiciadas y admiradas del espectáculo mexicano. Su cabellera rubia, su porte elegante y su capacidad interpretativa la transformaron en un ícono imposible de alcanzar. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, Sonia resguardaba un secreto que muy pocos, en aquella etapa conservadora, se atrevían a admitir en voz alta: su orientación sexual. A diferencia de muchas figuras de su tiempo que optaron por el silencio, Sonia eligió vivir con honestidad y ser fiel a quien realmente era. Diversos compañeros confirmaron su valentía al no ocultar su identidad, un gesto revolucionario para esos años. No obstante, esa sinceridad tuvo un costo enorme dentro de su trayectoria profesional. El momento decisivo llegó en 1982, durante las grabaciones de la telenovela Vivir enamorada. Paloma Cordero, esposa del presidente Miguel de la Madrid y entonces directora del DIF, ordenó la salida de actores abiertamente homosexuales. Aunque el listado oficial señalaba principalmente a hombres, cuando su colega Carlos Piñar fue retirado del proyecto, Sonia tomó una decisión que muy pocos habrían tenido la entereza de asumir: renunció de manera pública a Televisa en muestra de solidaridad con sus colegas perseguidos. Concluyó las escenas pendientes y nunca volvió a recuperar el mismo nivel de protagonismo dentro de esa empresa. 4 años más tarde regresaría únicamente para personajes secundarios, y finalmente se trasladó a TV Azteca, donde realizó su última aparición en Con todo el alma. Sonia Furió falleció el 1 de diciembre de 1996 en Cuernavaca, a causa de una neumonía. Su legado va más allá de sus interpretaciones: fue una mujer que eligió la dignidad por encima del reconocimiento y la fama. Amparo Rivelles fue la diva que jamás confesó su gran secreto. Fue mucho más que una actriz sobresaliente, fue un misterio hecho persona que cautivó tanto por su talento como por los enigmas que guardó hasta el final de su vida. Hija de la reconocida actriz española María Fernanda Ladrón de Guevara, Amparo heredó no solo la capacidad artística, sino también una elegancia innata y una discreción que la diferenciaron dentro del espectáculo hispano. Su trayectoria fue intachable, destacando en el teatro, el cine y la televisión a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, su vida privada era un libro herméticamente cerrado. Nunca reveló quién fue el padre de su hija María Fernanda y, cuando le cuestionaban sobre sus relaciones sentimentales, solía responder con ironía que no deseaba arruinar matrimonios ni incomodar a quienes ya habían muerto. Estuvo a punto de contraer matrimonio con el galán español Alfredo Mayo, casi 15 años mayor que ella. Las invitaciones ya habían sido enviadas, el sacerdote designado y la fecha confirmada, pero 5 días antes de la boda, Amparo canceló absolutamente todo. Mayo jamás le perdonó aquella afrenta pública. Ella explicó que siguió el consejo de su madre y optó por evitar una vida marcada por los celos junto a un hombre tan admirado por las mujeres. También sostuvo un romance con Jorge Mistral, aunque no tuvo mayor trascendencia. A inicios de la década de los 50, Amparo decidió asumir en solitario la maternidad de su hija, un acto de gran valentía para su tiempo. En torno al padre circularon numerosas versiones. Una de ellas apuntaba a un capitán del ejército español que escapó a México tras apropiarse de la paga de sus compañeros. En México se comentó que mantuvo una relación con alguien muy cercano al presidente José López Portillo, un vínculo que escandalizó a los sectores más conservadores. Después de casi 25 años en México, regresó a España y nunca más volvió a ser vista públicamente con pareja alguna. Uno de los golpes más dolorosos de su existencia ocurrió en 1981, cuando su nieto falleció en México víctima de lupus eritematoso. Amparo confesó que habría entregado toda su fortuna e incluso su propia vida con tal de salvarlo.
Se retiró en 2006 y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, llevándose sus secretos consigo hasta la tumba. Eleazar García Chelelo fue un actor y comediante cuya broma le costó la libertad. Durante la década de los 80 se consolidó como uno de los humoristas más queridos del norte de México, especialmente en Monterrey, gracias a un estilo directo, popular y sin filtros. Su comedia conectaba con la gente común, pero también incomodaba a los círculos de poder. En 1986, una sola frase dicha al aire bastó para convertirlo en ejemplo de castigo político y marcar el inicio de su caída pública. México atravesaba una crisis económica severa bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, un presidente de carácter rígido y escasa tolerancia a la burla. Durante una entrevista en vivo, le preguntaron a Chelelo si conocía al mandatario. Con su humor habitual, respondió que el presidente era tan bajito que podría llevarlo en el bolsillo del saco. El comentario provocó carcajadas en el estudio, pero en Los Pinos fue tomado como una afrenta directa. De la Madrid, molesto, ordenó personalmente que el comediante enfrentara consecuencias. Días después, sin orden judicial ni explicación clara, Chelelo fue detenido y trasladado a un penal de alta seguridad bajo acusaciones fabricadas. Permaneció incomunicado durante meses, mientras su imagen era borrada de los medios. Televisa recibió instrucciones de retirar sus películas y programas, y su nombre dejó de mencionarse. La presión pública, encabezada por figuras como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, junto con protestas en el norte del país, forzó su liberación el 15 de octubre de 1986, con la condición de guardar silencio absoluto. Aunque recuperó la libertad, su carrera quedó destruida y su salud se deterioró hasta su muerte en 1999. Guillermo Murray. Guillermo Murray fue un actor marcado por la tragedia que jamás pudo superar. Nacido en Buenos Aires, se convirtió en uno de los actores más respetados y versátiles del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, detrás del éxito profesional, Guillermo arrastraba una pérdida tan devastadora que marcaría para siempre el resto de su vida. En 1963, Guillermo y su esposa Lidia Prisant recibieron a su hija Marcela. Pero en 1968, cuando la niña tenía apenas 5 años, ocurrió lo impensable. Marcela cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento, perdiendo la vida de manera instantánea. Lo más inquietante era que, solo 2 semanas antes, su mejor amiga y vecina había fallecido exactamente del mismo modo. Minutos previos al accidente, la pequeña Marcela le dijo a su madre: «Voy a alcanzar a mi amiguita». La pérdida sumió a Guillermo Murray en una depresión profunda de la que nunca logró recuperarse del todo. Su hijo Alejandro recordaría años después que su padre parecía ausente, como si una parte esencial de él hubiera muerto aquel día. El propio Guillermo confesó que aprendió a convivir con esa herida abierta, aferrándose al trabajo como la única forma de no derrumbarse. La tragedia lo acompañó hasta el final de sus días, convirtiendo cada instante de alegría en un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Guillermo Murray fue un actor marcado por la tragedia que jamás pudo superar. Nacido en Buenos Aires, se convirtió con los años en uno de los intérpretes más respetados y versátiles del cine y la televisión mexicana. Su talento le permitió transitar con naturalidad entre el drama y la comedia, construyendo una carrera sólida y reconocida. Sin embargo, detrás del prestigio profesional y de la imagen pública, Guillermo arrastraba una herida íntima, una pérdida devastadora que terminaría por definir el resto de su existencia y empañar cada logro alcanzado. En 1963, Guillermo y su esposa, la actriz Lidia Prisant, celebraron la llegada de su hija Marcela, quien rápidamente se convirtió en el centro absoluto de su vida familiar. Pero en 1968, cuando la niña tenía apenas 5 años, ocurrió lo impensable. Marcela cayó desde la ventana del 6º piso del departamento en el que vivían, perdiendo la vida de manera instantánea. El hecho adquirió un tono aún más perturbador cuando se supo que, apenas 2 semanas antes, su mejor amiga y vecina había fallecido exactamente del mismo modo. Minutos antes del accidente, la pequeña Marcela le dijo a su madre una frase que quedaría marcada para siempre: «Voy a alcanzar a mi amiguita». La tragedia desató un escándalo que nunca terminó de apagarse. Aunque las autoridades concluyeron que se trató de un accidente, las coincidencias alimentaron durante años rumores inquietantes. Para Guillermo Murray, nada de eso importaba. La pérdida lo sumió en una depresión profunda de la que nunca logró recuperarse por completo. Su hijo Alejandro recordaría tiempo después que su padre parecía emocionalmente ausente, como si una parte esencial de él hubiera muerto aquel día.
El propio Guillermo confesó que aprendió a convivir con ese dolor permanente, refugiándose en el trabajo como única forma de seguir adelante, mientras la tragedia lo acompañó silenciosamente hasta el final de su vida. Liliana Durán fue una actriz que vivió la pesadilla más profunda que puede atravesar una madre. Nacida en España, llegó a filmar en México junto a figuras consagradas del cine antes de establecerse definitivamente en Venezuela. Durante años, su vida transcurrió lejos de los reflectores, hasta que una noche marcada por el miedo la arrojó a un destino irreversible. Varios delincuentes irrumpieron en su vivienda en Caracas durante la madrugada. El sonido de los golpes, los gritos y la confusión despertaron a toda la familia. En medio del caos, Liliana tomó un arma con la intención desesperada de proteger a los suyos. Avanzó a oscuras hacia la cocina, donde creyó distinguir la silueta de uno de los intrusos, y disparó sin saber a quién tenía enfrente. Cuando la luz fue encendida, la escena se transformó en una pesadilla imposible de borrar. El herido no era un ladrón, sino su propio hijo de 19 años, a quien los asaltantes habían retenido como rehén sin que ella lo supiera. El joven fue trasladado de urgencia, pero los esfuerzos médicos resultaron inútiles y falleció poco después. El caso sacudió a la opinión pública y dejó a Liliana atrapada en un abismo de culpa, dolor y silencio. Aunque continuó con vida durante años, quienes la rodeaban aseguraban que aquella noche algo en ella se quebró para siempre. Falleció en 2006, pero para muchos, su historia terminó el instante en que apretó el gatillo. Ángel Garaza fue un actor cuyo vicio por el cigarrillo terminó apagando su vida de manera lenta y pública. De origen español, era considerado por Cantinflas como uno de sus actores predilectos, no solo por su disciplina en el set, sino por una memoria prodigiosa que le permitía dominar extensos diálogos sin titubeos. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, Garaza mantenía una relación compulsiva con el tabaco, llegando a consumir hasta 2 cajetillas diarias durante sus noches de bohemia, hábito que se volvió imposible de ocultar con el paso del tiempo. Con los años, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. Los accesos de tos interrumpían las grabaciones y obligaban a detener escenas completas, generando tensión en los rodajes. Su estado se agravó cuando sufrió un accidente automovilístico provocado por un violento ataque de tos, episodio que encendió las alarmas en su entorno profesional. A pesar de las advertencias médicas y del evidente deterioro, Garaza nunca logró abandonar la adicción. En sus últimas películas, como El ministro y yo, ya necesitaba un tanque de oxígeno entre tomas, imagen que contrastaba con su solvencia actoral. Finalmente, tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón, falleció a los 70 años, recordado como un compañero ejemplar que se consumió lentamente entre el humo. Rosita Fornés fue el primer gran amor de Cantinflas. Nacida en Cuba, hija de padres españoles, mostró desde muy joven un talento fuera de lo común. A los 15 años ya dominaba el canto, la actuación y el baile, cualidades que la colocaron rápidamente bajo los reflectores. Su vida dio un giro decisivo cuando conoció a Mario Moreno Cantinflas, quien vio en ella una estrella en potencia y la convenció de viajar a México para probar suerte en el cine. Durante los primeros rodajes compartieron largas jornadas de trabajo, camerinos improvisados y una complicidad que pronto se transformó en un romance intenso y discreto. Para Rosita, aquella relación representó un despertar emocional profundo, un vínculo que siempre describió como su primer amor verdadero, marcado por la ilusión y la admiración mutua. Sin embargo, el idilio no logró sobrevivir al ritmo implacable del espectáculo. Las giras, los contratos y las exigencias de la industria terminaron por separar sus caminos antes de que el escándalo pudiera hacerse público. Aún así, Rosita jamás habló con rencor de aquella historia, por el contrario, conservó el recuerdo como una etapa luminosa de su juventud. Más tarde contrajo matrimonio con Manuel Medel, unión que no prosperó y que terminó en divorcio. Tras ese episodio regresó a Cuba, donde se reinventó y alcanzó enorme popularidad en la televisión, consolidándose como figura central del medio. La estabilidad emocional llegó finalmente junto al actor Armando Bianchi, con quien compartió sus últimos años. Rosita Fornés falleció en 2020, a los 97 años, dejando tras de sí un legado artístico imponente y una historia sentimental que, aunque breve, quedó ligada para siempre a uno de los íconos más grandes del cine mexicano. Miroslava Stern fue la belleza trágica cuyo final destapó uno de los escándalos más incómodos del cine de oro mexicano. Nacida en Praga, llegó a México huyendo de la guerra y en pocos años se convirtió en uno de los rostros más deseados de la pantalla. Su elegancia fría y su mirada melancólica la colocaron como musa de directores,
productores y políticos. Sin embargo, tras esa imagen sofisticada se escondía una red de presiones, amores prohibidos y silencios impuestos. El escándalo estalló en 1955, cuando Miroslava fue hallada muerta en su departamento. Oficialmente se habló de suicidio, pero desde el primer momento circularon versiones que apuntaban a una relación secreta con un poderoso político casado. Se dijo que él le había prometido divorciarse, abandonar su carrera y comenzar una nueva vida juntos. Cuando esa promesa se rompió, Miroslava quedó atrapada entre el amor, el rechazo social y el miedo al escándalo público. La industria hizo todo lo posible por contener la historia. Se ordenó a la prensa suavizar los titulares, evitar nombres y presentar la muerte como un episodio romántico y trágico, nunca como el resultado de un vínculo incómodo para el poder. Colegas cercanos afirmaron que días antes de morir, Miroslava estaba angustiada, lloraba constantemente y hablaba de sentirse usada y desechada. Durante años, su muerte fue tratada como un misterio poético, pero en los pasillos del cine se sabía que había sido castigada por amar a quien no debía. El verdadero escándalo no fue su final, sino el pacto de silencio que lo rodeó. Miroslava se convirtió así en un símbolo de cómo el cine de oro protegía reputaciones masculinas mientras sacrificaba a sus estrellas femeninas, borrando verdades incómodas bajo el brillo de la leyenda. Libertad Lamarque fue la estrella que cayó en desgracia por desafiar al poder equivocado. Para finales de los años 40, la actriz y cantante argentina era una de las figuras más respetadas del cine y la música en Hispanoamérica. Su imagen de mujer elegante y disciplinada contrastaba con el clima político tenso que se vivía en Argentina, donde el ascenso de Juan Domingo Perón y la influencia creciente de Eva Duarte comenzaban a dominar todos los espacios, incluido el espectáculo. El escándalo estalló durante el rodaje de La cabalgata del circo en 1945. En el set, Lamarque coincidió con Eva Duarte, entonces actriz y ya pareja del futuro presidente. Según múltiples versiones, Eva llegó tarde de forma reiterada, alterando el ritmo de trabajo. En un momento de tensión, Libertad le reclamó profesionalismo y, de acuerdo con testigos, el intercambio terminó con una bofetada. El gesto, impensable para la jerarquía política que Eva estaba por alcanzar, selló el destino de Lamarque en su país. A partir de ese episodio, comenzó un castigo silencioso pero implacable. Los contratos se evaporaron, las puertas de los estudios se cerraron y su nombre fue eliminado de proyectos en marcha. No hubo comunicados oficiales ni prohibiciones públicas, pero el mensaje era claro, había quedado vetada. Libertad comprendió que no se trataba de una crisis pasajera, sino de un exilio forzado. En 1946 abandonó Argentina y se estableció en México, donde reconstruyó su carrera desde cero. El verdadero escándalo no fue la supuesta bofetada, sino el uso del poder político para borrar a una artista por un conflicto personal. Durante años, Lamarque evitó hablar del tema, limitándose a decir que no era prudente pelear con quien manda. En los pasillos del cine quedó la certeza de que su talento no fue suficiente para protegerla. México la acogió como estrella, pero Argentina la perdió por un episodio que evidenció hasta dónde podía llegar la venganza disfrazada de silencio. Lupe Vélez fue la estrella cuyo final se convirtió en el escándalo más censurado del cine mexicano. Explosiva, temperamental y dueña de una fama internacional poco común para su tiempo, Lupe vivía con la misma intensidad con la que actuaba. Pero en 1944, su vida privada estalló de la manera más incómoda posible para la industria que durante años la había promovido como símbolo de glamour y carácter indomable. El escándalo comenzó tras quedar embarazada del actor Harald Marech, quien se negó a reconocer al hijo y la abandonó. En una época donde la maternidad fuera del matrimonio podía destruir carreras, la situación colocó a Lupe en una posición de vulnerabilidad absoluta. Aislada, presionada y humillada, tomó una decisión extrema que la industria jamás quiso enfrentar de manera frontal. La versión oficial habló de un suicidio digno y tranquilo, cuidadosamente construido por publicistas y estudios. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron relatos mucho más crudos. Se dijo que Lupe había intentado quitarse la vida con pastillas y alcohol, pero que la mezcla falló y la dejó agonizando durante horas. Según estas versiones, murió en el baño de su casa, en una escena desesperada y profundamente humana, muy lejos de la imagen elegante que se difundió. La prensa mexicana y estadounidense pactó un silencio tácito. Se maquilló la historia, se suavizaron los detalles y se impuso una narrativa romántica para evitar un escándalo moral que manchara al Star System. El verdadero problema no fue su muerte,
sino el miedo a aceptar que una mujer famosa había sido empujada al límite por el abandono, la presión social y la hipocresía de una industria que exigía pureza mientras explotaba el exceso. El caso de Lupe Vélez evidenció una verdad incómoda: el cine de oro sabía fabricar mitos, pero también sabía borrar el sufrimiento real cuando amenazaba con romper la fantasía. Su final no solo fue trágico, fue deliberadamente distorsionado para proteger reputaciones y mantener intacta una imagen que ya no podía sostenerse. Ramón Gay fue el galán cuya vida privada estalló de forma brutal frente a la mirada pública. Actor elegante y habitual protagonista del cine de oro mexicano, su imagen estaba asociada al romance y a la sofisticación. Sin embargo, detrás de los reflectores se gestaba un conflicto íntimo que terminaría convirtiéndose en uno de los escándalos más crudos de la industria. El 28 de mayo de 1957, Gay se encontraba en su departamento de la Ciudad de México acompañado de su esposa, la actriz Eva Miller. La relación atravesaba una crisis marcada por los celos, las discusiones constantes y la presión del medio. Aquella noche, una pelea subió de tono hasta volverse incontrolable. En medio del enfrentamiento, Eva tomó un arma y disparó. Ramón Gay murió casi al instante. El impacto fue inmediato. La noticia sacudió a la prensa y a los estudios, que intentaron reducir el hecho a un accidente pasional. Sin embargo, el escándalo era imposible de contener: una estrella del cine había sido asesinada por su propia esposa. Los diarios sensacionalistas explotaron la historia, mientras los medios más conservadores optaron por suavizar los detalles para proteger la imagen del Star System. Eva Miller fue detenida y procesada. Durante el juicio declaró que actuó presa del miedo y la desesperación tras años de violencia emocional. La defensa insistió en un contexto de agresiones previas, versión que dividió a la opinión pública. Finalmente, fue sentenciada, aunque su condena fue relativamente corta, lo que alimentó aún más la controversia. En los pasillos del cine se habló durante años de silencios impuestos, de productores nerviosos y de colegas que evitaron el tema por temor a represalias. El caso de Ramón Gay rompió la fantasía de glamour y dejó al descubierto una realidad incómoda. Bajo la imagen perfecta del cine de oro se escondían relaciones rotas, abusos normalizados y tragedias que la industria prefería maquillar antes que enfrentar. Pedro Armendáriz fue el ídolo que Hollywood convirtió en sospechoso. Para finales de los años 50, su prestigio era incuestionable. Había trabajado con los grandes estudios estadounidenses y era uno de los pocos actores mexicanos respetados fuera del país. Sin embargo, en plena Guerra Fría, su nombre apareció en el lugar más peligroso posible: los archivos del Comité de Actividades Antiamericanas. El escándalo comenzó cuando fue señalado por presuntos vínculos con el Partido Comunista, una acusación que en esa época equivalía a una sentencia social y profesional. No importaban las pruebas ni la trayectoria, bastaba una sospecha para destruir carreras. Armendáriz fue citado para declarar y presionado para delatar a colegas y amistades. El actor, orgulloso y reservado, se negó a colaborar con lo que consideraba una cacería de brujas. La situación se volvió insostenible durante el rodaje de From Russia with Love en 1963. Mientras filmaba en Europa, agentes estadounidenses llegaron para notificarle que debía presentarse ante el comité. La amenaza era clara: si no cooperaba, sería vetado definitivamente de Hollywood y expuesto públicamente como enemigo ideológico. Para un hombre que había construido su identidad sobre el honor y el reconocimiento, la humillación resultó devastadora. La industria reaccionó con silencio. Ningún estudio lo defendió, ningún productor levantó la voz. El mensaje era el evidente: cada quien debía salvarse solo. Armendáriz quedó atrapado entre el miedo al escarnio público y la certeza de que su carrera estaba condenada. El escándalo no fue solo político, fue profundamente humano: el choque brutal entre el poder y la dignidad individual. El caso expuso hasta qué punto el cine de oro y Hollywood podían sacrificar a sus figuras cuando éstas dejaban de ser convenientes. No hubo comunicados ni disculpas posteriores. Solo quedó la certeza de que Pedro Armendáriz no cayó por falta de talento, sino por negarse a traicionar sus principios. Su historia se convirtió en uno de los episodios más incómodos y menos discutidos del cine mexicano, un recordatorio de que la fama nunca protegió a nadie cuando el poder decidió señalar. Tina Pellicer fue la actriz cuyo silencio se convirtió en uno de los escándalos más incómodos del cine de oro mexicano. Dueña de una belleza delicada y una sensibilidad poco común frente a la cámara, fue celebrada por críticos y directores como una intérprete profunda, distinta al estereotipo de diva dominante de su época.
Sin embargo, mientras su prestigio artístico crecía, su vida personal se iba desmoronando lejos de los reflectores. El escándalo no fue inmediato ni estridente. Se construyó en susurros, en ausencias prolongadas y en una incomodidad que la industria prefirió no nombrar. Pina rechazaba el sistema de favores, la presión sexual y las dinámicas de poder que dominaban los estudios. Esa negativa silenciosa comenzó a cerrarle puertas. Productores dejaron de llamarla, proyectos se cancelaron sin explicación y su nombre empezó a desaparecer de los repartos principales. No había pleitos públicos ni declaraciones explosivas, solo un castigo progresivo por no encajar. A esto se sumó una relación sentimental marcada por la inestabilidad y el abandono. Personas cercanas afirmaban que Pina atravesaba episodios de ansiedad profunda, agravados por la sensación de ser utilizada y luego descartada por la misma industria que la había exaltado. En un medio donde la fortaleza femenina debía simularse a toda costa, admitir fragilidad era visto como una debilidad imperdonable. El escándalo estalló de la forma más brutal. Su muerte, presentada oficialmente como suicidio, sacudió al gremio y generó un silencio inmediato. No hubo homenajes ruidosos ni investigaciones incómodas. La versión difundida fue sobria, casi clínica, evitando cualquier mención al entorno que la había empujado al límite. Nadie habló de presiones, de exclusiones ni de abusos normalizados. Con el tiempo, colegas reconocieron que Pina había sido una actriz demasiado sensible para un sistema que exigía obediencia y silencio. El verdadero escándalo no fue su final, sino la rapidez con la que el cine de oro pasó página. Su historia quedó como un recordatorio incómodo. No todas las tragedias se construyen con gritos, algunas nacen del aislamiento, la indiferencia y la necesidad de proteger una maquinaria que no perdonaba a quien se atrevía a no jugar sus reglas. Jorge Negrete fue el ídolo cuya vida sentimental destapó uno de los escándalos legales más incómodos del cine de oro mexicano. Admirado como charro impecable, voz de autoridad moral y símbolo de rectitud pública, su imagen se construyó sobre valores tradicionales que el propio sistema promovía. Precisamente por eso, lo ocurrido a finales de los años 40 resultó explosivo. En plena cima de su fama, Negrete inició una relación formal con la actriz Elisa Christie, a quien presentó públicamente como su esposa. El problema era grave y simple a la vez. El actor seguía legalmente casado con Lupita Palomera, madre de sus 2 hijos, de quien nunca se había divorciado. Durante un tiempo, la industria intentó contener la situación con comunicados ambiguos y silencios estratégicos, confiando en que el asunto se diluiría sin intervención judicial. No ocurrió así. Palomera decidió proceder legalmente y denunció a Negrete por bigamia, un delito penado en ese momento. El escándalo estalló en la prensa con titulares incómodos. El Charro de México enfrentaba cargos por llevar una doble vida. Los estudios reaccionaron con nerviosismo, productores presionaron para frenar la cobertura, mientras algunos contratos quedaron en pausa por temor al daño reputacional. Negrete respondió con una mezcla de desafío y victimismo. Alegó que su matrimonio anterior estaba roto de facto y que había sido víctima de una campaña de desprestigio. Sin embargo, los documentos legales eran claros. La contradicción entre el personaje público y la realidad privada erosionó su autoridad moral y dividió a la opinión pública entre quienes lo defendían como ídolo y quienes lo veían como un fraude. Aunque el caso no terminó en prisión, el golpe fue profundo. Por primera vez, el cine de oro no pudo ocultar que sus héroes también incumplían las reglas que predicaban. El verdadero escándalo no fue la bigamia en sí, sino el derrumbe del mito, la prueba de que ni la fama ni el poder bastaban para sostener una imagen cuando la verdad se hacía pública. Ninón Sevilla fue la rumbera cuyo ascenso estuvo rodeado por un escándalo político que el cine de oro prefirió no nombrar. Convertida en una de las figuras más provocadoras y rentables de los años 40, su imagen ardiente y su dominio del cabaret contrastaban con el clima moralista que públicamente defendían los círculos de poder. Sin embargo, en privado, esos mismos círculos fueron clave para blindarla cuando su nombre comenzó a aparecer donde no debía. El escándalo surgió a raíz de su relación con Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente de México y uno de los hombres más temidos del país. Diversos testimonios de la época aseguraban que el general quedó obsesionado con la actriz y utilizó su influencia para protegerla, promoverla y, sobre todo, silenciar cualquier rumor incómodo. En los estudios se sabía que Ninón gozaba de un respaldo excepcional, contratos asegurados, censuras relajadas y una tolerancia inusual a su imagen abiertamente sensual. El problema fue que el poder de Maximino no solo protegía, también intimidaba. Se hablaba de productores obligados a ceder papeles,
de periodistas advertidos para no mencionar el vínculo y de rivales desplazadas sin explicación. El ambiente se volvió tenso cuando el general murió en 1945. De un día para otro, Ninon quedó expuesta, sin el escudo que la había mantenido intocable. Los murmullos se intensificaron y la industria, que antes guardaba silencio, comenzó a tomar distancia. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales, el mensaje fue claro: el favor político tenía un precio y una fecha de caducidad. Ninon logró mantenerse vigente gracias a su talento y carisma, pero el escándalo dejó una marca invisible en su carrera. El verdadero conflicto no fue el romance, sino la evidencia de cómo el cine de oro se entrelazaba con el poder, protegiendo a unos y castigando a otros según convenía. Su historia expuso una verdad incómoda: muchas estrellas no brillaban solo por su talento, sino por las sombras que las respaldaban. Elsa Aguirre fue la diva cuya caída expuso uno de los escándalos más cuidadosamente maquillados del cine de oro mexicano. Dueña de una belleza hipnótica y una carrera consolidada desde muy joven, su imagen pública estaba construida sobre glamour, disciplina y sofisticación. Precisamente por eso, lo ocurrido a finales de los años 50 resultó explosivo para una industria que vivía de sostener apariencias impecables. El escándalo estalló en 1958, cuando Elsa fue detenida junto a su hermano en la Ciudad de México, acusados de posesión y consumo de drogas. La noticia cayó como una bomba en los estudios. Por primera vez, una de las grandes estrellas femeninas aparecía vinculada a un delito que chocaba frontalmente con la moral pública que el cine promovía. Los rumores se propagaron con rapidez, pero la versión oficial intentó minimizar el hecho desde el primer momento. Productores, publicistas y abogados se movilizaron para contener el daño. Se presionó a la prensa para suavizar titulares, se evitó mencionar su nombre completo y se presentó el caso como un malentendido juvenil provocado por malas compañías. Mientras tanto, Elsa pasó varios días detenida, lejos de los reflectores, consciente de que su carrera pendía de un hilo. El castigo no fue inmediato ni público, pero sí efectivo. Proyectos se congelaron, contratos fueron cancelados y su presencia en pantalla disminuyó de forma abrupta. Aunque recuperó la libertad, el mensaje era claro. A partir de entonces, su imagen fue vigilada con lupa y cualquier desliz podía significar el final. Elsa guardó silencio durante décadas, evitando confrontar una historia que el sistema había decidido enterrar. El verdadero escándalo no fue la detención en sí, sino la maquinaria que se activó para proteger a la estrella mientras se castigaba en privado su osadía. El caso dejó al descubierto una verdad incómoda: el cine de oro no destruía a sus figuras de inmediato, las aislaba lentamente hasta que el público olvidaba. Elsa Aguirre sobrevivió al escándalo, pero nunca volvió a ocupar el lugar de intocable que alguna vez tuvo. Su historia quedó como prueba de que, en aquella época, el brillo podía apagarse sin necesidad de hacerlo evidente. Columba Domínguez fue la actriz cuyo matrimonio destapó uno de los escándalos más violentos y silenciados del cine de oro mexicano. Su belleza fuerte, casi desafiante, la convirtió en musa recurrente de Emilio "el Indio" Fernández, uno de los directores más poderosos de la época. En pantalla, él la exaltaba como símbolo de la mujer mexicana indomable. Fuera de cámara, la relación estaba marcada por el control, los celos y el miedo. El escándalo no se construyó a partir de rumores, sino de hechos que la industria decidió minimizar. Durante su matrimonio, Columba fue víctima de agresiones físicas constantes. Golpes, encierros y amenazas eran conocidos por técnicos, actores y productores, pero nadie intervenía. El Indio no era solo un director, era una figura intocable, cercana al poder político y con capacidad real de arruinar carreras con una sola llamada. En más de una ocasión, Columba apareció en los foros con moretones visibles. Las excusas se repetían: caídas, accidentes domésticos, excesos de carácter. La prensa guardó silencio absoluto. Denunciar significaba quedar vetada, y todos lo sabían. El punto de quiebre llegó cuando, tras una golpiza particularmente brutal, Columba decidió huir de la casa con sus hijos. Fernández reaccionó como solía hacerlo, usando su influencia para bloquearle trabajos y desacreditarla dentro del medio. Aunque el divorcio se concretó, el castigo fue silencioso pero efectivo. Los papeles disminuyeron, las llamadas cesaron y su nombre dejó de ser prioridad en los repartos. Años después, Columba confirmó públicamente la violencia que había vivido, rompiendo uno de los pactos de silencio más incómodos del cine nacional. El verdadero escándalo no fue el maltrato en sí, sino la complicidad colectiva que lo permitió. El cine de oro celebró al genio y protegió al agresor,
mientras obligaba a la víctima a sobrevivir con dignidad en un sistema que prefería no ver. Su historia dejó claro que, detrás del mito, el poder también sabía golpear. David Silva fue el galán cuyo escándalo cruzó fronteras y puso en jaque al cine de oro mexicano. Dueño de un atractivo sobrio y una carrera en ascenso, su imagen pública estaba asociada a la elegancia, la disciplina y el éxito internacional. Todo se derrumbó en 1952, cuando su nombre apareció ligado a un crimen que la industria jamás pudo maquillar del todo. El escándalo estalló en París. Silva se encontraba en la capital francesa junto a su esposa, la actriz francesa Françoise Foucret. La relación atravesaba una crisis profunda, marcada por celos, reproches y un ambiente de tensión constante. Una noche, tras una fuerte discusión en el departamento que compartían, Silva perdió el control. En un arrebato de furia, golpeó a Françoise hasta causarle la muerte. La noticia fue devastadora. Un actor mexicano, figura del cine de oro, acusado de homicidio en Europa. La prensa francesa cubrió el caso con dureza, mientras en México los estudios reaccionaron con pánico. Se intentó frenar la difusión, suavizar titulares y presentar el hecho como un incidente doméstico trágico, pero el daño ya estaba hecho. Silva fue detenido y procesado por la justicia francesa, convirtiéndose en el primer gran ídolo del cine mexicano envuelto en un caso penal de esa magnitud. Durante el juicio, la defensa alegó un crimen pasional y problemas emocionales, argumentos que dividieron a la opinión pública. Finalmente, Silva fue condenado a varios años de prisión. En México, su nombre desapareció de carteleras, programas y menciones oficiales. Las películas en las que participaba dejaron de promoverse y los proyectos futuros se cancelaron sin explicaciones públicas. Al recuperar la libertad y regresar a México, su carrera nunca volvió a ser la misma. Aunque siguió trabajando, el estigma lo acompañó hasta el final. El verdadero escándalo no fue solo el crimen, sino la imposibilidad de encajar esa violencia con la imagen romántica que el cine de oro había construido. David Silva se convirtió en la prueba más incómoda de que, cuando la realidad irrumpe con sangre, ni el glamour ni el silencio alcanzan para borrar la caída del mito. Katy Jurado fue la actriz mexicana cuyo nombre quedó atrapado en uno de los escándalos políticos más tóxicos del siglo XX, la cacería anticomunista de Hollywood. A finales de los años 40, su carrera vivía un momento excepcional. Había logrado lo que muy pocas figuras del cine mexicano, abrirse paso en la industria estadounidense sin renunciar a su identidad ni a su carácter indomable. Precisamente esa independencia la colocó en la mira equivocada. El escándalo comenzó cuando su nombre apareció vinculado, sin pruebas claras, a círculos considerados ideológicamente sospechosos durante el auge del macartismo. En plena Guerra Fría, bastaba una amistad incómoda, una reunión malinterpretada o una negativa a delatar colegas para quedar marcado. Katy fue interrogada, vigilada y clasificada como riesgo político. No importaron sus contratos ni su prestigio creciente, el señalamiento era suficiente. Las consecuencias fueron inmediatas y silenciosas. Proyectos ya apalabrados se cancelaron sin explicación, los estudios dejaron de llamarla y su acceso a Hollywood quedó bloqueado de facto. No hubo comunicado oficial ni juicio público, el castigo operó a través del miedo y del aislamiento. A diferencia de otros actores que aceptaron cooperar, Katy se negó a humillarse o a traicionar a terceros, decisión que selló su destino profesional en Estados Unidos. En México, el escándalo se manejó con discreción calculada. La prensa evitó profundizar y la industria prefirió presentar su regreso como una elección personal, no como un exilio forzado. Pero en los pasillos se sabía la verdad. Había sido expulsada por no someterse a una maquinaria política que exigía obediencia absoluta. El verdadero escándalo no fue la sospecha ideológica, sino el uso del poder para quebrar carreras sin pruebas ni derecho a réplica. Katy Jurado sobrevivió al veto y continuó trabajando, pero nunca volvió a ocupar el lugar que había conquistado. Su caso expuso una realidad incómoda, ni el talento ni la fama protegían a quien se negaba a doblar la cabeza cuando el miedo dictaba las reglas. María Félix fue la bruja más glamorosa de México. Más que una actriz, se convirtió en un escándalo permanente envuelto en elegancia, misterio y provocación. Mientras el público la veneraba como diva absoluta, en los círculos privados se murmuraba sobre su obsesión con lo oculto. Su interés no era una pose excéntrica, formaba parte de su manera de controlar el destino y mantenerse siempre un paso adelante de los demás. Su pasión por el esoterismo surgió a partir de su estrecha amistad con la pintora Leonora Carrington, figura clave del surrealismo y del pensamiento mágico.
Fue ella quien la introdujo al tarot, a los símbolos arcanos y a la lectura de energías. María no solo aprendió a interpretar las cartas, sino que sometía decisiones profesionales y personales a sus dictámenes. Si una tirada anunciaba peligro, cancelaba rodajes, reuniones o viajes sin dar explicaciones, desatando rumores y tensiones en la industria. Su residencia en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, se transformó en un espacio casi ceremonial. Ahí acumulaba amuletos, figuras rituales y objetos cargados de significado, destinados a blindarla de envidias y traiciones. Jamás se desprendía de una pulsera de plata que consideraba protectora. Tras la muerte de su hermano, su vínculo con estos rituales se intensificó, alimentando aún más el mito. María Félix murió dejando tras de sí una estela de fascinación y controversia, como una mujer que desafió la razón, la moral y el miedo a lo invisible. Y como estas, existen muchas más historias de amores rotos, traiciones y escándalos que el cine de oro mexicano prefirió enterrar bajo aplausos y reflectores. Relatos que se vivieron en silencio, pero que marcaron para siempre a sus protagonistas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos que la época dorada jamás quiso que salieran a la luz.